Buenos días, mi nombre es Carolina Tomaso, soy docente de la cátedra de Histología y Embriología, Genética Humana y Bioquímica Celular. Hoy en el área de Embriología vamos a hablar de la primera y la segunda semana del desarrollo perteneciente a la unidad 3. Los objetivos de nuestra clase va a ser definir el proceso de la segmentación, las características de la implantación y determinar los cambios que van a ocurrir durante la segunda semana del desarrollo. Vamos a empezar por el proceso de la segmentación. Recordemos que en la clase anterior finalizamos con la fecundación y el último paso de la fecundación recibía el nombre de la anfimixis. ¿Qué era la anfimixis? Era cuando los cromosomas se disponían en el plano ecuatorial para empezar las primeras divisiones mitóticas. ¿Sí? Recordemos que como consecuencia de la fecundación se formaba una célula nueva que se llamaba cigoto, que contaba con 46 cromosomas. Esta célula, este cigoto, va a comenzar sus divisiones mitóticas. A este proceso de divisiones mitóticas que ocurren durante la primera semana del desarrollo se lo conoce como segmentación. Estas divisiones mitóticas van a ocurrir en el paso de este cigoto desde la trompa hasta el útero donde tiene que implantarse. Este cigoto va a comenzar las divisiones mitóticas formando células que se denominan blastómeras. Recordemos que nuestro cigoto aún estaba rodeado por la zona pelúcida, ¿sí? Y el cigoto como característica tiene una desproporción entre el tamaño del núcleo y el citoplasma, ¿sí? A medida que va sufriendo divisiones mitóticas, las blastómeras que se van a ir formando cada vez tienen un citoplasma más pequeño, recuperando la relación núcleo-citoplasma de una célula convencional. Va a ir sufriendo más divisiones mitóticas, ¿sí? Las divisiones no son siempre parejas, ¿sí? Las células no se dividen al mismo tiempo. Y al tercer día aproximadamente, cuando se produce la división mitótica, se va a formar una estructura formada por 12 a 16 células. Esta estructura, formada por 12 a 16 células, recibe el nombre de mórula. Recordemos que aún está rodeada por la zona pelúcida. Previo a esta formación de la mórula, las células empiezan a diferenciarse, compactándose las células que están más centrales, con uniones muy fuertes entre las células, y las periféricas no tienen uniones tan importantes, tan fuertes, ¿sí? Luego se forma esta mórula que comentamos, en la cual vamos a observar claramente esta zona compactada en el centro y la zona periférica con uniones más débiles. Comienza, conforme avanzan las divisiones mitóticas, alrededor del sexto día se forma una estructura que recibe el nombre de blastocito. ¿Por qué? Porque cuando la mórula llega al útero es invadida por líquido y esto hace que se desplacen las células centrales compactadas hacia un extremo y las células periféricas, ¿sí?, quedan con uniones más débiles en la periferia precisamente, ¿sí? Acá podemos ver claramente esta estructura que recibe el nombre de blastocito, ¿sí? Estas son las células periféricas de uniones más débiles y esta es la zona central que se desplazó hacia la periferia, ¿sí?, con uniones intercelulares muy fuertes. Fíjense que entre esta zona y esta periférica se forma una cavidad que recibe el nombre de blastocele. Las células periféricas van a recibir el nombre de trofoblasto o masa celular externa y las células internas, las células compactadas, van a recibir el nombre de embrioblasto o masa celular interna. Es decir, que el blastocito va a estar formado por, repetimos, el trofoblasto, el embrioblasto y el blastocele. El blastocito, tenemos un blastocito que es temprano, que aún se encuentra rodeado por la zona pelúcida, y un blastocito que es tardío, que es cuando éste pierde la zona pelúcida. ¿Por qué es importante que recién pierda la zona pelúcida al llegar al útero? Porque la zona pelúcida lo que va a evitar es una implantación temprana, ¿sí? Es decir, una implantación ectópica, en un lugar donde no debería implantarse, ¿sí? Es decir, que al perder la zona pelúcida, ahora sí el blastocito está listo para implantarse en el endometrio.
y eso va a ocurrir alrededor del 6º día, ¿sí? Acá tenemos una imagen real de cómo va a ir, cómo es la segmentación, cómo va a ir sufriendo las diferentes divisiones mitóticas, ¿sí? Esta estructura. Acá vemos cómo partimos, ¿sí? Del ovario con la maduración de los folículos, ¿sí? La ovulación, el cuerpo lúteo que queda a nivel del ovario y cómo el ovocito rodeado por la zona pelúcida, recordemos, y la corona radiada es captado por las fibras de la trompa y llega al tercio distal donde se encuentra con los espermatozoides y se produce la fecundación, ¿sí? Una vez que se produce la fecundación, tenemos esta célula, huevo o cigoto, que comienza sus divisiones mitóticas, ¿sí? En el viaje por la trompa hacia el útero, ¿sí? Recordemos que alrededor del 6º día ya tenemos el blastocito formado, ¿sí? Que es la estructura que va a implantarse en el endometrio, ¿sí? Recordemos que la implantación va a ocurrir en la fase progestacional o fase secretora del ciclo endometrial. Bien, acá vamos a ver un video real, sí, obviamente adelantado, ¿no? Pero cómo se ven las divisiones mitóticas, cómo se van formando las distintas blastómeras. Y miren bien cómo por invasión del líquido se desplazan las células, ¿sí? Hacia la periferia y forman el blastocito, ¿sí? Con el trofoblasto periférico, ¿sí? Trofoblasto, el embrioblasto y el blastocele. Bien, acá tenemos otro video que nos permite ver cómo tenemos el cigoto posterior a la fecundación y cómo va a empezar a sufrir las divisiones mitóticas. Esas son las blastómeras, fíjense cómo se van achicando el tamaño de las células, restableciendo, como les decíamos previamente, la relación del citoplasma y del núcleo. Vemos cómo continúan dividiéndose. Fíjense que es todo a lo largo de la trompa, ¿no? Recordemos que al llegar al 3.er día se formaba esta estructura formada por 12 a 16 células rodeadas por la zona pelúcida que recibe el nombre de mórula. Al ingresar al útero, el líquido invade, desplaza las células centrales compactadas hacia un extremo y forma el blastocito, en este caso temprano porque fíjense que aún tenemos la zona pelúcida. Al perder la zona pelúcida, este blastocito comenzará su implantación. Bien. Acá tenemos, ¿sí?, una imagen en donde vemos la relación entre el ciclo endometrial, la maduración de los folículos, ¿sí? Recordemos que durante la fase menstrual y la fase proliferativa yo tengo la maduración de los folículos. El día 14, ¿sí?, ocurría la ovulación o ovocitación a nivel del ovario y después del día 14 yo tenía la fase progestacional o secretora a nivel del endometrio, ¿sí? Esta fase estaba regulada, recordemos, por la progesterona principalmente que producía el cuerpo lúteo. Si hay fecundación, como en este caso vemos en el gráfico, ¿sí?, alrededor del 6.º día, más menos 1, ¿sí?, se va a producir la implantación.
Bien, vamos a meternos en lo que es la segunda semana del desarrollo y vamos a comenzar con la implantación, ¿sí? La implantación es el proceso por el cual el blastocisto se implanta en el endometrio. Este endometrio, como consecuencia de esta implantación, sufre un proceso que se llama reacción decidual. ¿Qué es esta reacción? Bueno, las células endometriales van a comenzar a acumular glucógeno y lípidos, transformándose en células deciduales, ¿sí? Es importante esta acumulación de glucógeno y de lípidos porque en un primer momento el embrión va a nutrirse a partir de estas sustancias, ¿sí? Tiene una nutrición que llamamos mucotrófica. Por eso es tan importante la reacción decidual. A este endometrio modificado por la implantación lo vamos a conocer con el nombre de decidua basal. Otro dato importante es que los leucocitos del estroma empiezan a producir interleuquina 2, ¿sí? Lo cual va a impedir que el embrión sea reconocido como cuerpo extraño y por ende rechazado. Es uno de los mecanismos que existen, ¿sí? No es el único. Incluso creemos, ¿sí? Que hay otros mecanismos que aún desconocemos, ¿sí? Pero este es uno de los mecanismos por los cuales el embrión no es rechazado como un cuerpo extraño. Bien, estábamos viendo, ¿sí? Es un pequeño resumen de cómo tenemos el blastocito, ¿sí? Este blastocito que va a implantarse, cómo lo hace en el endometrio, la fase secretora o progestacional, en donde las glándulas están muy desarrolladas, cómo va a ir metiéndose en este endometrio, ¿sí? Y va a ir sufriendo cambios. Ahora en detalle vamos a ir viendo esos cambios que sufre en la segunda semana del desarrollo este blastocito. Bien, la invasión, ¿sí? Es a través de la extrusión de tejido materno, ¿sí? El embrión se implanta por lo que conocemos como polo embrionario, ¿sí? El polo embrionario es el polo en donde se encuentra la masa celular interna, el embrioblasto, ¿sí? Eso lo conocemos como polo embrionario, es decir, que decimos que la implantación es proximal porque se implanta de cara con la masa celular interna o embrioblasto. Bien. Vamos a ir viendo ahora y vamos a ir describiendo los sucesos que pasan durante la segunda semana del desarrollo y lo vamos a ir viendo por días, ¿sí? Entre el séptimo y el octavo día, ¿sí? El embrión continúa su implantación. La parte más externa del blastocito se llamaba trofoblasto, es decir, que lo primero que entra en contacto con las células endometriales son las células del trofoblasto. ¿Sí? Acá tenemos el trofoblasto, ¿ven? Fíjense que a medida que el trofoblasto entra en contacto con el endometrio, este trofoblasto se va a dividir en dos hojas. Una capa interna, que es esta que vemos acá, que recibe el nombre de citotrofoblasto, y una externa, que es esta que vemos acá, que recibe el nombre de sincitiotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto son células bien delimitadas, con un solo núcleo, que tienen la característica de ser células mitóticamente activas. Mientras que las células del sincitiotrofoblasto son células multinucleadas, sin límites netos, que son las células que van a producir la gonadotrofina coriónica humana. Recuerden que es la que va a mantener al cuerpo lúteo en caso de que se produzca el embarazo. Acá tenemos una glándula endometrial, ¿sí? Por eso en este momento la nutrición del embrión es una nutrición mucotrófica, ¿sí? Entonces tenemos al citotrofoblasto mitóticamente activo y al sincitiotrofoblasto, que es el tejido que va a ir destruyendo o horadando el tejido materno para poder implantarse. Esta cavidad sigue siendo nuestro blastocele y a nivel del embrioblasto o masa celular interna se van a diferenciar dos tipos celulares diferentes. Un grupo de células, las primeras que se forman, son células cuboides que forman lo que llamamos el hipoblasto, que son estas células amarillas que tenemos acá. Por encima del hipoblasto se forman células cilíndricas que reciben el nombre de epiblasto, que son estas azules que tenemos acá. En el espesor del epiblasto se va a formar una cavidad que se llama saco amniótico, cavidad amniótica
primitiva, ¿sí? Las células epiblásticas que se van a quedar ubicadas entre el saco amniótico y el citotrofoblasto, estas que están acá, se van a aplanar y van a formar los amnioblastos, ¿sí? Que son las células de la pared del saco amniótico. Acá tenemos una imagen de lo mismo, ¿sí? Como el sincitio va creciendo y agradando el tejido materno. Y esto va a continuar implantándose entre el día 9 y el día 10 se implanta completamente, por lo tanto vamos a tener totalmente separado lo que es el sincitio trofoblasto de lo que es el cito. El sincitio sigue creciendo, ¿sí? Y horadando tejido materno. ¿Cómo es que crece el sincitio trofoblasto? Sincitio o sincitio es lo mismo, chicos, depende del libro donde lo vayan a leer. ¿Cómo es que crece? Bueno, las células del citotrofoblasto, que son activas, se dividen. Al dividirse van perdiendo los límites intercelulares y alimentan al sincitio, ¿sí? Por eso es que va creciendo, por las células mitóticamente activas que aporta el citotrofoblasto. Bien, a nivel del embrioblasto tenemos este embrión formado por el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Hipo y epiblasto. Estas dos hojas forman el embrión bilaminar o disco germinativo bilaminar. Acá tenemos a la cavidad amniótica. Estos son los amnios, ¿sí? ¿Qué es importante destacar en este día? ¿Sí? Una de las cosas importantes que ocurren alrededor del día 9 es que a nivel del sincitio trofoblasto se empiezan a formar cavidades. Estas cavidades o vacuolas las vamos a llamar lagunas trofoblásticas. Y el otro cambio importante es que el hipoblasto va a rodear al blastocele formando una pequeña cavidad que recibe el nombre de cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. A esta pared que tenemos acá, que recibe el nombre de la pared que rodea a este saco vitelino primitivo, cavidad exocelómica, recibe el nombre de membrana de Heuser o membrana exocelómica. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño resumen de las partes del embrión bilaminar, ¿sí? Que se ve claramente el disco germinativo bilaminar con el hipoblasto en amarillo y el epiblasto acá en celeste. Bien. Fíjense, en esta imagen se ve claramente la formación de las lagunas trofoblásticas a nivel del sincitio trofoblasto. También se ve claramente cómo las divisiones mitóticas del citotrofoblasto van alimentando al sincicio. Al perder los límites intercelulares, ¿sí? Son volcadas al sincitio y el sincitio crece, ¿sí? Vemos el saco amniótico, los amnioblastos, que son estas células aplanadas, el epiblasto y el hipoblasto. También en esta imagen se ve claramente cómo el hipoblasto va a rodear, ¿sí? Va a envolver al blastocele formando esta cavidad que se llama cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Y esta es la pared del mismo, que se llama membrana exocelómica o membrana de Heuser. Bien, llegamos al día 11, día 12, ¿sí? Entre el día 11 y el día 12. Como puntos importantísimos para destacar, vemos cómo el sincitio que fue creciendo va a ir horadando los sinusoides sanguíneos maternos, ¿sí? Los sinusoides maternos, y la sangre materna va a invadir a estas lagunas. Esto marca el inicio de la circulación úteroplacentaria, ¿sí? Por otro lado tenemos al saco amniótico, al disco germinativo bilaminar formado por el epiblasto y el hipoblasto. Acá tenemos al saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. ¿Qué otra cosa es importante para destacar en este día? La membrana de Heuser o membrana exocelómica comienza a producir células, ¿sí? Que forman un tejido conectivo laxo
y estas células que forman un tejido conectivo laxo son volcadas hacia el exterior, es decir, que van a quedar ubicadas entre lo que es la pared del saco vitelino y el citotrofoblasto. Este tejido conectivo laxo recibe el nombre de mesodermo extraembrionario. Una vez que se forma este mesodermo extraembrionario, se empiezan a formar pequeñas cavidades en su interior, como vemos acá. Estas cavidades confluyen y van a dividir al mesodermo extraembrionario en dos hojas. Una hoja que va a rodear al citotrofoblasto, que recibe el nombre de somatopleura extraembrionaria, o también lo pueden leer con mesodermo extraembrionario somático o parietal, y una hoja que va a recubrir al embrión bilaminar y al saco vitelino, que recibe el nombre de esplagmopleura o mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico, ¿sí? Fíjense acá, bien divididas las dos hojas, ¿sí? La hoja parietal somática o mesodermo somatopleúrico y la hoja visceral esplácnica o mesodermo esplagmopleúrico. Esta es la cavidad que se forma entre las dos hojas que va a recibir el nombre de cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Cavidad coriónica. Hay una zona del mesodermo que no se va a delaminar, ¿sí? Que es esta que ustedes están viendo acá, que recibe el nombre de pedículo de fijación y es el cordón umbilical primitivo, es lo que le va a dar origen al cordón umbilical, ¿sí? A esta gran estructura, esta gran cavidad, la vamos a llamar saco coriónico, ¿sí? Y esta pequeña esfera formada por el saco amniótico, el saco vitelino y el disco germinativo bilaminar va a quedar unida a esta gran esfera que es el saco coriónico por el pedículo de fijación. Entonces, esto es el saco coriónico, esta es la cavidad coriónica, ¿sí? Saco coriónico, cavidad coriónica. A la pared del saco coriónico la vamos a llamar corión, que es esto que ustedes están viendo acá. Este corión, si ustedes ven, está formado por tres tipos de tejidos. Va a estar formado por la somatopleura, por el citotrofoblasto y por el sincitiotrofoblasto. Somatopleura, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, formando entonces la pared del saco coriónico o corión. Vamos con el día 13, que es el último día de la segunda semana del desarrollo, y acá como grandes cambios vamos a ver cómo el citotrofoblasto empieza a invadir al sincitiotrofoblasto, formando estas estructuras que llamamos vellosidades coriónicas. ¿Sí? Próxima clase vamos a hablar de las vellosidades coriónicas, que se clasifican en dos grandes grupos, vellosidades libres y vellosidades de anclaje, y a su vez las vellosidades libres se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. El día 13 se forman únicamente las vellosidades primarias, que van a estar formadas por citotrofoblasto rodeados por sincitiotrofoblasto. En la próxima clase veremos los otros tipos de vellosidades. Bien, y la otra, el gran cambio que ocurre en el día 13, es que el hipoblasto rodea nuevamente, tapiza nuevamente al saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, formando el saco vitelino definitivo, ¿sí? Saco vitelino definitivo. A esta nueva hoja de hipoblasto que rodea al saco vitelino se la conoce como endodermo extraembrionario. Bien, acá tenemos una vellosidad primaria, así en donde tenemos un núcleo de citotrofoblasto rodeado completamente por
sinsitio trofoblasto. Acá vemos perfectamente lo que es el corion, ¿sí? O la pared del saco coriónico formado por el mesodermo somático, parietal o somatopleura extraembrionaria, el citotrofoblasto y el sinsitio trofoblasto. Acá tenemos un corte específicamente del disco germinativo bilaminar formado por el epiblasto, que se encuentra por arriba, y el hipoblasto, que se encuentra por abajo. ¿Sí? Un pequeño resumen de la evolución que va a ir sufriendo el blastocito, ¿sí? Un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Acá vemos claramente cómo está señalado el corion, ¿sí? Repetimos, formado por la hoja parietal somática del mesodermo extraembrionario, o también llamada somatopleura extraembrionaria, el citotrofoblasto y el sinsitio trofoblasto. Fíjense cómo las lagunas van creciendo, ¿sí? Formando lo que ya llamamos una red lacunar, pues están unidas, ¿sí? Llenas de sangre materna. También vemos claramente la cavidad coriónica, la esplacnopleura rodeando al embrión y al saco vitelino, al disco germinativo bilaminar o embrión bilaminar formado por el epiblasto y el hipoblasto, la cavidad vitelina, la cavidad amniótica, el pedículo de fijación, esa sarna no delaminada del mesodermo extraembrionario. Bien, vamos a ver un pequeño video a modo de resumen. El blastocito temprano, recordemos, formado por el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. Al perder la zona pelúcida se llama un blastocito tardío, que es el que se va a implantar, ¿sí? El área normal de implantación es la cara póstero superior del útero. Comienza la implantación, ¿sí? Con respecto a los días va a depender mucho de la bibliografía que lean, pero vamos a respetar estos días que nosotros les comentamos en la clase. Fíjense cómo el trofoblasto se va a ir diferenciando en sinsitio y en cito, ingresando al tejido materno. Ahí tenemos sinusoides y glándulas endometriales. Fíjense cómo el sinsitio va a ir creciendo. El disco germinativo bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto. Fíjense cómo el sinsitio va creciendo a expensas de estas divisiones mitóticas y cómo al principio va a estar invadida, ¿sí? Las lagunas por la secreción de las glándulas endometriales, por eso la nutrición dijimos que era mucotrófica, ¿sí? Como el hipoblasto forma la membrana de Heuser, ¿sí? O membrana exocelómica que rodea al blastocele y lo encierra formando una cavidad que es la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Fíjense cómo esta membrana, ¿sí? Va a formar el mesodermo extraembrionario y cómo las lagunas de sangre, las lagunas van a ser invadidas por la sangre materna. También en el video se ve claramente cómo las hojas del mesodermo se empiezan a separar por la presencia de esta cavidad que se va formando en una somatopleura y una esplacnopleura y la cavidad coriónica entre ambas hojas, ¿sí? Acá vemos el amnios, el hipoblasto y el epiblasto, embrión bilaminar. Fíjense cómo va creciendo la cavidad coriónica. La membrana exocelómica. Esto es un quiste exocelómico, ¿sí? Que desaparece, no cumple ninguna función. Bien. Bueno, para resumir, las ideas más importantes de esta clase es qué es la segmentación, ¿sí? Cuándo y dónde ocurre, cuáles son los cambios que va a sufrir el blastocisto durante toda esta semana y recordar como
algo importantísimo, el inicio de la circulación uteroplacentaria. La próxima clase vamos a ver lo que es la tercera semana del desarrollo, con un proceso muy importante que es el proceso de la gastrulación. Muchas gracias.